Recuperar la flexión completa de rodilla es algo que cuesta bastante una vez te has lesionado del ligamento cruzado anterior y muchas veces también acompañado del menisco. En el vídeo de hoy vamos a ver todo lo que necesitas saber para poder conseguir de nuevo esa flexión completa de rodilla para que no la líes, puesto que si ya sea te quedas corto o tardas mucho en conseguir o en ir trabajando la flexión, la puedes liar, y si la consigues muy rápido, también la puedes liar. Entonces es muy importante que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a poner varios casos y es probable que alguno de ellos sea el tuyo. Y es que tener la flexión completa es tan importante como para poder levantarse de una silla o del sofá en tu día a día, puesto que si ni siquiera eres capaz de llegar, por ejemplo, a los 115, 120 grados, levantarte ya te va a costar mucho más, puesto que como no tienes flexión, empezarás la pierna mucho más adelantada, ya te trabajará mucho más la otra y la pierna lesionada pues prácticamente no aceptará carga y no trabajará igual. Además de poder conseguir la flexión completa, el tocar culo, ¿vale? Tocar culo con el talón, esto se considera flexión completa, aunque si vas al traumatólogo es muy probable que ya en estas angulaciones, cuando quedan 4, 5, 6 dedos, ya lo dé por bueno. Y es que habrá gente que por sus condiciones no sea capaz de conseguir la flexión completa. Ahora bien, trabajar, conseguir la flexión completa no es algo que se tenga que hacer forzando y forzando y forzando. Seguro que te viene a la mente el famoso vídeo de Neymar cuando se lesionó del ligamento cruzado anterior, que estaban venga a forzarle, y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Yo ya hice varios vídeos al respecto de por qué considero que no estaba bien realizada pues, toda esa intervención en cuanto a la flexión, pese a que no se conoce más a fondo el contexto como tal del jugador. Pienso que a día de hoy, 2026, pues, seguir utilizando este tipo de herramientas para conseguir una flexión completa de rodilla pues son bastante agresivas, sobre todo para tu sistema nervioso. Y es que hay que entender cómo funciona el cerebro y cómo interpreta todo lo que pasa en la rodilla. Y es que una vez tú te has lesionado del ligamento cruzado anterior, de la rodilla, lo que sea, te han hecho alguna artroscopia, cualquier intervención ahí, más allá de la lesión y la propia operación, eso ya va a hacer que toda esa zona se quede más sensibilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va a empezar a meter mucha más atención a la rodilla lesionada, y cuanta más atención mete en la rodilla lesionada, cualquier cosa que pasa pues va a hacer que salten mucho más las alarmas, va a hacer que entre en modo protección, va a hacer que te genere miedo, va a hacer que se vuelva rígida la rodilla y que no seas capaz de pasar ciertas angulaciones. Y ahí es cuando empiezan a forzar y a forzar y a forzar, como si de algo mecánico puro y duro se tratase. Y esto no va así. Hay que entender, en primer lugar, tu sistema nervioso, cómo trabaja, cómo actúa, cómo interpreta lo que pasa en la rodilla, y deberemos tener en cuenta también la parte biomecánica. Y es que esto que tenemos aquí son los cóndilos, toda la parte final del hueso. Lo que va a hacer es que, depende de cómo esté estructurada o esté rotada la tibia hacia afuera o hacia adentro, ya sea externo o interno, puede provocar que le cueste mucho más todo ese deslizamiento que va a tener sobre los meniscos. Entonces, el nivel de posicionamiento articular es algo también que debemos tener en cuenta. Por eso es algo que trabajo con la gente que ya empieza en el preoperatorio y ya ves que pueda tener cierta dificultad con todo esto, o gente que ya de por sí, por ejemplo, venga con un fémur y una tibia súper rotada a nivel externo, que ves que ya que le cuesta un montón esa flexión y que va ya más allá de la propia protección del sistema nervioso y que hay como cierto tope estructural. Ese tipo de personas, por ejemplo, les va a costar más conseguir la flexión completa, pero hay herramientas para poder hacerlo. Así que, después de toda esta chapa teórica que os he pegado, vamos con lo que es el vídeo de conseguir la flexión completa de rodilla. Y es que para conseguir la flexión completa lo que necesitamos es una rehabilitación temprana, una movilización temprana. Comenzar cuanto antes. Si tú te tiras 4 meses con la pierna rígida, ya sea por escayola, ya sea porque tienes una ortesis, ya sea porque no tienes ninguna indicación, pues esto ya es la primera liada que va a hacer que te cueste mucho conseguir esa flexión completa. Y es que a veces simplemente estar parado 2, 3 o 4 semanas son suficientes para que la rodilla no vuelva a estar como antes de la intervención. Y esto no lo hago por asustar, simplemente para que tengas precaución y que si te acabas de lesionar o te vas a lesionar dentro de poco, que tomes acción, que tomes medidas. Entonces, incluso si quieres que sea yo quien te ayude a implementar todo esto, te dejo aquí abajo en la descripción un link para que me cuentes tu caso más a fondo. Igualmente, en YouTube, en mi canal, vas a tener decenas de vídeos para todo esto. Lo primero que debes hacer es comenzar a darle como cierta movilización. Te puedes asistir porque fuerza al inicio pues es muy probable que no tengas. Entonces, esto es algo que tienes que empezar a dominar las primeras semanas. Ahora bien, cuando digo primeras semanas, incluso los primeros días, tú tienes que salir ya prácticamente del hospital pudiendo hacer esto.
no tirarte una semana con miedo, la pierna moviéndola así, para aquí y para allá. Hay que darle trabajo activo, ¿vale? Que de todo esto también he hablado en un montón de vídeos. Y empiezas a trabajar un poquito ahí, la flexión, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cosas que puedes hacer para ayudarte de todo esto también es utilizar la gravedad. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, que tú empiezas aquí en la pared y que poquito a poco, por ejemplo, vas como caminando y estás a favor de gravedad, lo que es la resistencia que va a tener la rodilla va a ser mucho menor que, por ejemplo, si lo tuvieses que hacer en contra de la gravedad, ya sea, por ejemplo, de pie, intentando como forzarte. De esta manera, y muy progresivo, podemos hacer incluso así, ¿vale? O incluso alternando, ¿vale? Aquí hay infinidad de variantes para trabajar la flexoextensión desde estas posiciones. Una vez empiezas ya a conseguir ciertos grados de flexión, de esta manera también estás a favor de gravedad y te va a permitir llegar, ya ves que prácticamente a un palmo del culo, y con esto es que ya prácticamente lo tienes. Entonces, llegar hasta aquí es relativamente fácil porque hay decenas de ejercicios y variantes en las que estoy mostrando que te van a ayudar a llegar prácticamente aquí. Y una vez llegas aquí, esos 4 o 5 dedos finales se consiguen con cierta facilidad. Llegar hasta aquí es fácil y no te tiene que costar mucho. Si te está costando es porque algo no se está haciendo bien y algo está fallando, ya sea la protección que tiene la rodilla, que para eso pues hay estrategias, tanto a nivel de neurología funcional u otras herramientas con ejercicios que te van a ayudar a que tu sistema nervioso no proteja tanto esto, que se pueda relajar y que confíe en la rodilla. Entonces, para eso no solo hay que ver esto de manera analítica y centrarse en lo que pasaría en la rodilla, sino que hay que entender el cuerpo como un todo y que cualquier cosa puede afectar a la movilidad en este caso. Así que esa es la visión que yo le intento dar siempre en las rehabilitaciones, poder comprender y poder ver lo que es la rehabilitación desde todas esas ramas, desde todos esos pilares de salud que de verdad que te van a dar un extra importante para que todo sea mucho más eficiente, mucho más rápido y sobre todo que lo consolides en el largo plazo. Y es que si te fijas, no estamos haciendo ejercicios de forzar y de forzar y de forzar y de apretar ahí y de sufrir y de sacar la lagrimita, sino que estamos haciendo ejercicios activos en todo momento, controlados, y podemos jugar mucho con el tempo, con la velocidad a la que vas, a la que vienes, siempre intentando integrar la flexioextensión. Y esto es importante. Hay un ejercicio ya llegados a este punto, cuando ya te queda un palmo más o menos para llegar al culo, que es empezar como a darle cierta carga un poquito más a la rodilla. Ya no estás tan a favor de la gravedad, sino que empiezas como a querer como comprimir todavía más, y de esta manera tú mismo te puedes empezar ya como a forzar un poquito. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, respecto a hacer esto? Que tú aquí estás dejándote llevar y tú eres el que controla cuánto te acercas. Y con este ejercicio te puedes quedar a 4 o 3 dedos del culo sin problema alguno. Y prácticamente con eso ya lo vas a tener. Y ya cuando quieres tocar el culo hay muchas variantes y muchos ejercicios, pero ya simplemente puedes venir y forzar aquí. Un tip es que si tú tienes la cadera extendida como es aquí, te va a generar mucha tensión en el cuádriceps y puede ser que te tire un poquito más. Si tú vienes con o llevas la cadera a flexión, verás que te cuesta menos porque lo que sería el recto anterior ya no está tan tenso y te va a permitir poder centrarte más en la flexión. Ese es un tip de verdad que te va a ayudar a poder ganar unos graditos más sin tanto esfuerzo. Esto que ves aquí es el menisco, aquí tenemos el otro, y es que el menisco es lo que más va a condicionar de qué manera vas a conseguir esa flexión completa de rodilla, especialmente si lo han suturado. Cuando suturan el menisco muchas veces hay que ir con cierto cuidado sobre la angulación que vas consiguiendo, sobre la carga que le das. El menisco realmente es el mayor condicionante cuando te operan del ligamento cruzado anterior. Y es que, si te fijas, cuando tú empiezas a trabajar la flexión, depende de la angulación, empiezan los cóndilos a rodar sobre el menisco y va a llegar cierto punto en el que esos cóndilos, sobre todo si tiene una sutura y tú empiezas a llegar a forzar o a llegar ahí, incluso con un poco de carga en fases muy tempranas, puedes hacer que la sutura, lo que te han cosido el menisco, pues pueda saltar. Y esto es algo que es seguro que no quieres que pase. Entonces, ahí habrá que ir con cuidado, deberemos saber pues cuántos puntos están puestos, cuál es la zona exacta que te han suturado, y en base a ello seleccionar los ejercicios adecuados para ello. Entonces, si te han suturado el menisco, aparte de la lesión del cruzado, ve con mucho cuidado, porque es muy fácil quedarse cortos y liarla, porque la gente que más conozco que tiene fibrosis en la rodilla, que le cuesta tanto la hiperextensión como una flexión profunda o completa y todo eso, suele ser gente que ha tenido sutura de menisco y se ha tirado el primer mes más o menos condicionado, en el sentido de que no puede hacer mucho, muchas veces ni siquiera puedes apoyar durante varias semanas, pero esto no quiere decir que no puedas hacer nada, sino que tienes que adaptar el trabajo. Y si lo adaptas bien, pues vas a llegar al mismo punto que la persona que solo tiene ligamento cruzado anterior, pero habiendo hecho las cosas como tocan. Y lo que te he dicho antes, si quieres que te ayude a implementar todo esto dentro de tu rehabilitación, independientemente de la fase en la que estés,
Puedes escribirme en el link que te dejo aquí abajo, escribirás directamente a mi WhatsApp, seré yo quien te responda, vemos tu caso más a fondo y nos ponemos enseguida manos a la obra a marcar toda esa hoja de ruta que debes seguir para conseguir el objetivo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale like y sobre todo suscríbete también para poder llegar a mucha más gente y poder ayudar a todas esas personas que os habéis lesionado del cruzado, que al final ese es el objetivo. Especialmente que no la liéis independientemente de la fase en la que estéis, sobre todo al principio, que es tan importante hacer las cosas bien. Por eso hago decenas y decenas de vídeos sobre todo esto para que tengáis mucha más información para poder trabajar como toca desde el primer momento.